Es un placer darles la bienvenida a este importante webinar sobre monitoreo ambiental, casos de éxito y mejores prácticas. Hoy contamos con una expositora excepcional, con mucha experiencia en el área ambiental. Además, es una apasionada defensora de la sostenibilidad y sustentabilidad. Nuestra expositora es una experta en la materia y ha dedicado su carrera a promover prácticas responsables para preservar nuestro ambiente. Dania ha liderado proyectos innovadores y ha colaborado con organizaciones públicas y privadas para implementar soluciones que protegen nuestros recursos naturales. Hoy, bajo su dirección, exploraremos casos de éxito sobre los monitoreos ambientales, aprenderemos mejores prácticas para un futuro más sostenible. Sin más preámbulo, les presento a Dania Burgos, quien guiará este webinar. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Dania Burgos. Es un grato gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Espero que la información que vayamos a compartir a través de este webinar sea de gran utilidad para su vida profesional. Los monitoreos ambientales podemos decir que son todo el conjunto de gestiones que nosotros realizamos para hacer análisis y estudios de los diferentes factores bióticos y los factores abióticos dentro de un ecosistema. Tales de los abióticos podemos tener en consideración, por ejemplo, el recurso del agua, todo lo que son ríos, riachuelos, los monitoreos de suelo. También se debe considerar lo que es la calidad de aire, las fuentes de emisiones. También dentro de este grupo de monitoreos están los factores bióticos, es decir, los microorganismos y especies. Voy a partir diciendo acerca de la legislación ambiental que rige aquí en Ecuador y en algunos países de Sudamérica. Como sabemos, para que todo lo que rige en un país, para que todo fluya, hay jerarquías. La normativa o el libro que que es el principal dentro de Ecuador es nuestra Constitución, la del 2008, que fue la que a partir de ese año estableció la naturaleza como sujeto de derecho. Luego están los tratados y convenios internacionales y los códigos o leyes orgánicas. Estos tres primeros eslabones generalmente en los países de Sudamérica pueden ser similares. Posterior a esto tenemos reglas, reglamentos y normas, los decretos, ordenanzas provinciales, también los municipales, que estos pueden variar de un país a otro. Les he expuesto aquí un cuadro comparativo. En Ecuador, como les había mencionado, rige la que es nuestro libro, la Constitución, donde se estableció la naturaleza como un sujeto de derecho. De aquí parte a los diferentes ministerios o los diferentes entes encargados quienes están a cargo de velar por el cumplimiento y la creación de estas normativas en términos de materia ambiental y de gestión ambiental. En nuestro caso es el MATE, que es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Si vamos a nuestro país vecino, para Perú, está la Constitución y su ministerio, que es el Ministerio del Ambiente, el MINAM. Y también para Colombia, la Constitución y el Minambiente, que es su Ministerio del Ambiente. En Ecuador, en el campo ambiental, a partir del 2017 se creó lo que es el Código Orgánico Ambiental y a partir del 2018 rigió con su reglamento. Dentro de este código se establece todo lo referente a normativas y todo lo referente a reglas que se debe cumplir en el campo de la gestión ambiental. También en el acuerdo ministerial 097A, que se hizo la reforma del libro sexto del TUSMA sobre los recursos agua, el suelo, las emisiones y ruido. En Perú existen los estándares de calidad ambiental, los ECA y los límites máximos permisibles, que son tablas o anexos similares a los que podemos encontrar en el acuerdo ministerial 097A. Y posteriormente tenemos en Colombia, donde también existen resoluciones para cada uno de los recursos, como la resolución 2254 para calidad de aire, la resolución 883 para aguas residuales, la resolución 762 para las emisiones y la resolución 0627 para lo referente a ruido.
En el COA, en el capítulo 2, establece lo que son los mecanismos de control y seguimiento de la calidad ambiental, es decir, a través de qué sistema o a través de qué nosotros podemos monitorear o podemos evidenciar de que cualquier obra o actividad o proyecto nuevo que se encuentre en funcionamiento está cumpliendo con lo que está establecido en este reglamento. Para eso, en el artículo 201 menciona los monitoreos y los muestreos, que son los que vamos a enfocarnos específicamente, pero también detallan las inspecciones, los informes ambientales de cumplimiento, las auditorías ambientales, la vigilancia ciudadana y otros que sean establecidos por la autoridad ambiental constituyente. En el capítulo 4 de este mismo COA detalla sobre los monitoreos y seguimientos. En su artículo 208 este establece que cada operador será responsable de los monitoreos de sus emisiones, descargas y vértidos. Y en el artículo 209 dice que el Agente Nacional de Protección expedirá normas técnicas y procedimientos que regularán todos estos monitoreos y análisis. Es decir, en base a qué nos vamos a basar para realizar nuestros monitoreos y cuáles son los límites que debemos cumplir. En este mismo artículo, especifica que todos estos monitoreos y análisis deben ser realizados por laboratorios que se encuentren acreditados, ya sean laboratorios públicos o privados, o de instituciones o universidades, pero deben ser acreditados o autorizados por un sistema. En Ecuador, quien está encargado del ente que regula los laboratorios acreditados es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Para el caso de Perú está el INACAL y para el caso de Colombia tenemos a la ONAC. Dentro del reglamento del COA también se habla acerca de los monitoreos de los aspectos ambientales, que esto se los considera principalmente al inicio de cada actividad o proyecto, de las fuentes sumideros, los recursos y los parámetros que deben ser monitoreados y reportados en nuestro plan de manejo ambiental. Y define a los muestreos como la actividad que es para la toma de muestra con el fin de evaluación y análisis para cada proyecto. Esto, todo lo que debemos reportarlo será dentro de nuestro plan de manejo ambiental o nuestro estudio de impacto ambiental. Indica que los operadores deberán reportar todos estos monitoreos de forma mínima anual a la autoridad ambiental competente y una vez que ya entre en funcionamiento el proyecto, cada 2 años. En esta reforma del Acuerdo 097 tenemos los anexos del TULSMA. Tenemos en Ecuador 5 anexos para cada recurso. El anexo 1 que habla específicamente para la norma de calidad ambiental y de descargas al recurso agua, donde está enfocado al agua de consumo humano y uso doméstico, a la preservación de la vida acuática. Tenemos el agua para uso agrícola y de riego, el agua para uso recreativo, el agua para descargas de aguas residuales, ya sean a cuerpos de agua dulce, cuerpos de aguas marinas o al alcantarillado público. Dentro del anexo 2 tenemos el recurso suelo. Está expedida la norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Este tiene un ámbito de aplicación para la exploración o explotación de suelos para todos los proyectos, obras o actividades que contengan procesos industriales, para centros de almacenamiento, de transporte de productos químicos, también para terminales marítimos o terrestres, para ductos, poliductos. Dentro del anexo 3 tenemos lo que es la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. Aquí también tiene un ámbito de aplicación a diversas industrias, ya sea para industrias que trabajen con calderas, motores de combustión interna, producción de cemento, de vidrio, de elaboración de ingenios y elaboración también y fundición de metales. Y el anexo 4, que es la norma de emisión o calidad de aire. El anexo 5 también está considerado los niveles máximos de ruido bajo metodologías para fuentes fijas de ruido y para fuentes móviles de ruidos. Aquí es importante tener en consideración que para las aeronaves se regirán a las normas establecidas por la Dirección General de Aviación Civil y los convenios o tratados internacionales. Es decir, que para áreas de puertos y aeropuertos tienen establecidos sus propios límites o su propia normativa que deben cumplir. El recurso agua, que es el anexo 1, lo primero que debemos considerar al momento de nuestro monitoreo es dónde vamos a realizar estos monitoreos.
podemos clasificarlos ya sea en aguas naturales, las matrices, en aguas de consumo o en aguas residuales. Si nosotros vamos a realizar monitoreos en aguas naturales, ríos, riachuelos, nacientes, es recomendable considerar puntos como cursos medios, la desembocadura de estas fuentes, el antes y el después de los afluentes. Y en el caso de que vayamos a utilizar esta agua para consumo humano, debe ser el monitoreo en el punto de captación de esta agua. En los puntos de muestreos para descargas, es ideal que el muestreo sea realizado antes de que ingrese el curso de agua receptor, es decir, antes de que el agua se homogenice con el río o el canal o la zona donde ésta esté descargada, como pueden observar en la imagen. Y en los puntos de muestreo para aguas receptoras siempre se debe ubicarse en dos puntos, es decir, aguas arriba y aguas abajo, tomando como consideración dónde se está descargando el efluente. Una vez que hemos ubicado y sabemos dónde vamos a realizar nuestros monitoreos, es importante un diseño de monitoreo. Es decir, yo ya sé dónde voy a realizar mi monitoreo, ahora qué punto o qué análisis voy a realizar a ese cuerpo de agua. Para ello tenemos parámetros de medición en campo y parámetros que se determinan, es decir, que los ensayos deben realizarse en los laboratorios. Los parámetros de medición en campo, estos tenemos entre ellos el pH, el cloro libre, la temperatura, el oxígeno disuelto, porque son parámetros cambiantes que varían bastante en el tiempo. Y también tenemos los parámetros que se hacen los ensayos en el laboratorio, que van a depender de las actividades que ustedes consideren. Tenemos los parámetros físicos, orgánicos, inorgánicos, biológicos. No es necesario ni es exigido por normativa hacerlos todos, sino que considerar si mi cuerpo de agua está cerca de una industria agrícola, si está cerca de por ejemplo, una central eléctrica, si está cerca de algo donde emita pesticidas. En base a eso yo tengo que ver qué parámetros yo debería cumplir. Aquí les he expuesto un listado. Dentro de los parámetros inorgánicos están los físicos, como turbidez, color, los sólidos, los iones principales, como nitritos, nitratos, sulfatos, fosfatos, durezas, y los metales, que son todos los iones metálicos, cadmio, mercurio, plomo, hierro. Los parámetros biológicos están los coliformes totales fecales, los huevos de Helminton, las bacterias, E. coli, salmonella, y los parámetros orgánicos, por ejemplo, el DBO, el DQO, los aceites y grasas y los hidrocarburos totales de petróleo. ¿Qué más nos dice la normativa? Que debemos realizar en el caso de descargas de aguas una medición de caudales. Aquí, ¿qué se sobreentiende sobre la medición de caudal? Que es la cantidad de agua o el volumen de agua que pasa por una sección determinada considerando el tiempo. Hay muchos métodos en la actualidad para medir el caudal. Los más conocidos y los más accesibles son, por ejemplo, el método volumétrico, que es el más sencillo que podemos realizar, es decir, tomamos un envase que nosotros sepamos cuál es su volumen y lo llenamos. Lo mínimo de repeticiones que se debería hacer son 5 a 10 veces para poder establecer un promedio y medir el tiempo. Y el método del flotador, que este también es sencillo, no se necesita muchos materiales y se recomienda sobre todo para pequeños ríos o riachuelos. ¿Cómo se realiza este? Primero debemos medir el ancho de esta fuente hídrica y poner un punto de inicio y un punto de partida. Llenamos una botella hasta la mitad y tomamos el tiempo en que esa botella recorre desde esa distancia, desde el punto de inicio y de partida. Ya hemos establecido nuestros puntos de muestreos, nuestros parámetros que vamos a muestrear y hemos considerado medir el caudal. Ahora vamos a hacer el muestreo. Hay que tomar en cuenta que existen muestras simples y muestras compuestas. Muestras simples son muestras directas tomadas en el momento, es decir, un subconjunto de una muestra elegida, mientras que la muestra compuesta puede ser tomada a distintos tiempos o a distintos flujos y es la homogenización de toda esta muestra simple. ¿Cuáles son los criterios para nuestros muestreos? Según los indicadores que les había mostrado, es decir, según los parámetros que ustedes hayan elegido, tenemos muestras biológicas. Estas se les recomienda que deben ser tomadas de 20 a 30 centímetros de profundidad. La muestra debe ser directa y en envases totalmente estériles sin realizar ningún tipo de triple enjuague o enjuague al envase.
Si utilizamos botellas que sean de bocas anchas, yo voy a tomar a una profundidad de 20 a 30 centímetros, recojo mi muestra de agua y abajo de la profundidad cierro totalmente mi envase. No se recomienda que se cierre sacándolo del agua. Las muestras de parásito, en cambio, deben emplearse en envases de frascos de plásticos, también de boca ancha, y este sí puede ser opcional hacer el triple enjuague, pero esta debe tomarse a 30 centímetros por debajo de la superficie. Para los parámetros orgánicos como DBO o DQO, siempre se recomienda llenar en frascos y llenarlos totalmente al tope sin dejar ningún tipo de aireación. Para el caso de aceites y grasas y para hidrocarburos totales de petróleo, siempre se recomienda tomar de la superficie porque eso es lo que queremos medir. Y para los metales pesados, pues utilizar frascos, ya sean de plásticos o ámbar, pero aquí debemos sumergirlos a 20 centímetros de profundidad y siempre para los metales pesados debemos preservar las muestras. Es decir, que una vez que tomemos esta muestra, debemos llevar al laboratorio esa muestra en un pH menor a 2. Podemos utilizar preservantes como el ácido nítrico. Otras consideraciones a tomar en cuenta al momento del muestreo, de la toma de muestras, es que, por ejemplo, para los lagos y pantanos se debe evitar tomar la presencia de espuma superficial. Siempre debemos rotular nuestro frasco, nuestro equipo de monitoreo, ya sea nuestro nombre, referenciar, poner el nombre de la muestra, la ubicación, por quién fue muestreado. También al momento de considerarse la muestra en ríos o pequeños riachuelos, se debe tomar opuesta al flujo del recurso hídrico. Las muestras en ríos deben tratar de tomarse en el centro o en el área, en una zona donde fluye el agua, pero que no haya turbulencia. Se debe evitar tomar muestras cerca de los márgenes de los ríos, ya que esta no puede estar totalmente mezclada, homogenizada. Y también cuando haya mucha variabilidad en estas fuentes hídricas, lo recomendable es tomar esta agua en un envase grande y ahí posterior llenar nuestras muestras. En referente a la preservación y conservación, una vez que ya hemos finalizado de llenar todos nuestros envases y terminado nuestro muestreo, el objetivo de preservar y conservar es de que mientras trasladamos estas muestras al laboratorio, lleguen en buen estado. Podemos preservar con reactivos como tiosulfato, el ácido nítrico que les había mencionado, hidróxido de sodio. Y así mismo estas muestras se recomienda de que uno las cargue en un cooler con hielo o gel packs hasta que se puedan realizar los ensayos en el laboratorio. En este anexo tenemos varias tablas con las que podemos compararnos. La tabla 1 está específicamente para las fuentes de agua para consumo humano y doméstico, es decir, fuentes de captación de agua. La tabla 2 para la preservación de la vida acuática y vida silvestre, es decir, aguas de ríos, aguas marinas, de estuarios. La tabla 3, los criterios para agua de riego agrícola, así como la tabla 4, que establece los niveles de calidad de agua para riego, donde mencionan la toxicidad, el RAS. La tabla 5, los criterios de calidad para agua de uso pecuario, por ejemplo, para industrias porcinas y avícolas. Luego también dentro de este anexo tenemos la tabla 6, que es los criterios de aguas para fines recreativos mediante contacto primarios, aguas termales, piscinas. La tabla 7 con fines recreativos mediante contacto secundario, es decir, por ejemplo, zonas donde se surfea o se hace deportes acuáticos. Luego también tenemos la tabla 8, que es la tabla con la que se comparan todas las descargas al alcantarillado público. La tabla 9, descargas al cuerpo de agua dulce, y la tabla 10, las descargas a un cuerpo de agua marino. Continuamos con el anexo 2, el recurso suelo. Las muestras para caracterizar un recurso suelo, desde nuestra experiencia como laboratorio, que tenemos experiencia en muestreos de suelos contaminados, siempre iniciamos partiendo desde si nuestro cliente o quien lo solicita o la persona que requiera, pedimos un plano o un punto de identificación o alguien del sitio donde se va a realizar este monitoreo. ¿Con cuál es el fin? De poder realizar un método para el muestreo. Puede ser una cuadrícula, por ejemplo. Una vez que tengamos nuestro plano, podemos utilizar software como ArcGIS
para realizar este tipo de objetos, con el fin de poder tomar una muestra compuesta, es decir, que por cada muestra, que cada 100 hectáreas voy a tomar 15 a 20 submuestras, y la cantidad mínima que se debe tomar es de 0,5 kilogramos a 1 kilogramo. Para los proyectos, obras o actividades menores a las 100 hectáreas se deberá tomar solo una muestra compuesta. Adicional, también para ejecutar los muestreos, en caso de existir zonas donde haya suelos con diferentes horizontes o texturas, se debe tomar una muestra por cada tipo de suelo. Esta normativa también nos indica que para muestreos donde existan proyectos lineales, por ejemplo, de viabilidad o sistemas de riego, se deben tomar muestras cada 5 kilómetros. Donde existan proyectos de saneamiento, de alcantarillado sanitario, se debe tomar cada 3 kilómetros. Y donde existan plantas de tratamiento, se debe tomar al menos 2 muestras en todo el área de esta zona. Una vez que ya hemos considerado también el tipo de monitoreo, la norma nos expone 2 muestreos. Puede ser el superficial, que nosotros vamos al punto con un barreno, una pala, un palín, una funda estéril, tomamos una muestra de 0 a 30 centímetros, un muestreo simple, puede ser distribución sistemático. Y el muestreo vertical, que este ya es un estudio mucho más profundo, mucho más objetivo, es decir, que aquí vamos a necesitar hacer una perforación más profunda, ya sea 1,20 m, 2 metros, según sea el sitio de muestreo, para poder identificar y tomar muestra de cada perfil del suelo. Es un estudio mucho más completo. Y en la parte derecha les he expuesto para que puedan tomar en consideración una cantidad mínima de las submuestras. Esta tabla también la podemos encontrar dentro de la TOOLSMA. ¿Cuáles son los parámetros que debo tomar si me encuentro con suelos contaminados? De la misma forma, parámetros orgánicos, parámetros inorgánicos y parámetros generales como pH, conductividad eléctrica. Estos parámetros siempre, los ensayos para muestras de suelos contaminados deben ser realizados en base seca de la muestra de suelo. Ahora, si queremos realizar ensayos de lixiviación, deberán realizarse utilizando métodos de procedimientos como el de la EPA, el 1311. ¿Y con qué los vamos a comparar? Porque esta normativa solo nos expone el método, puede ser con la tabla 9 o con la tabla 10 del anexo 1, que es del recurso agua. También nos presenta la norma en la tabla 2, que son los criterios para suelos contaminados y que hayamos realizado remediación. Estos están hechos específicamente una vez que hayan terminado la obra o actividad. Ahora, los métodos de medición para las fuentes fijas de combustión, que se hace específicamente referencia al anexo 3. ¿Qué es lo que dice aquí? La emisión de gases o de fuentes fijas de combustión. Nos expone la tabla 9 varios métodos que fueron establecidos y creados por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, para cada punto. Antes de realizar un monitoreo de emisiones gaseosas, es importante de que siempre en la industria donde se vaya a realizar ese monitoreo sea considerado la siguiente, es decir, la plataforma, la chimenea, existe una plataforma para poder realizar el monitoreo, una plataforma de trabajo, la misma contenga puertos de muestreo con un acceso fácil de escaleras y que haya suministros cercanos de energía, porque los monitoreos son continuos. ¿Cuáles son los parámetros que exigen? Parámetros de dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y algunos metales. Y pues de acá pueden observar los métodos que están aprobados por la EPA. La tabla 1 establece los límites máximos permisibles de concentraciones de los gases, de las emisiones al contaminantes para fuentes fijas de combustión abierta. En esta norma también existen varias tablas. La tabla 2 también expone las fuentes fijas para concentración de emisión de contaminantes al aire para calderas, por ejemplo, estos como la industria forestal. Nos presenta la tabla 3 para emisión de aire para turbinas a gas, por ejemplo, en las zonas de los puertos. Y la tabla 4, los límites para motores de combustión interna como centrales eléctricas, por ejemplo, realizan estos monitoreos y deben compararse con esta tabla. La tabla 5 está específicamente dedicada para la industria de producción de cemento.
la tabla 6 para la producción de fibra y vidrio y la tabla 7 para elaboración de azúcar y la tabla 8 para la industria de fundición de metales, la metalurgia. Ahora bien, ¿qué parámetros se deben realizar para estos? Adicional, aparte de las fuentes fijas de combustión, también la Autoridad Ambiental Nacional solicita que toda obra o proyecto o actividad también monitoree la calidad de su aire. Dentro de estos parámetros están material particulado, el PM10 o el PM2.5, el dióxido de azufre. Estos tres parámetros deben ser monitoreados durante 24 horas continuas. Tenemos el ozono, el dióxido de nitrógeno, este se monitorea en 1 hora, el monóxido de carbono y el ozono, donde se debe monitorear durante 8 horas continuas, y el dióxido de azufre, que también es las 24 horas. Una vez que hayamos realizado los monitoreos, los podemos comparar con los niveles de alerta, alarma y emergencia, que es la tabla 1, con estos. Monitoreos de ruido. Este es el anexo 5. Aquí hay que tener muy claro entre las fuentes fijas de ruido y las fuentes móviles de ruido. Las fuentes fijas de ruido se considera cualquier proyecto o actividad o instalación que se encuentre en un lugar fijo, es decir, que no se mueva, mientras que la fuente móvil de ruido, como su nombre lo indica, se moviliza. Por ejemplo, se considera los vehículos o los autobuses, vehículos de carga, y este anexo, el anexo 5, nos expone la tabla 1, que son los niveles máximos de emisión para las fuentes fijas de ruido en base al uso de suelo, es decir, en base a dónde se encuentre establecido o dónde se va a crear este proyecto, obra o actividad. Lo clasifica en zonas residenciales, en zonas comerciales, agrícolas, industrial. Y lo importante para el monitoreo de ruido también es considerar de que la tabla establece los límites en base a 2 periodos, el periodo diurno y el periodo nocturno. El periodo diurno parte desde las 7:01 hasta las 21 horas, y el periodo nocturno parte desde las 21:01 hasta las 7 horas. Dependiendo de en qué uso de suelo se encuentre nuestro proyecto o obra o cualquier empresa o industria, yo voy a considerar comparar mis resultados. Y la tabla 2 es para los niveles máximos para fuentes móviles de ruido, como tenemos las categorías de vehículos, motocicletas y vehículos de cargas. ¿Qué se debe considerar para la evaluación de base de ruido? Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto nuevo, debo levantar una evaluación de base de ruido con el fin de reconocer los niveles de presión sonora mucho más altos dentro del perímetro de esta fuente fija de ruido, las fuentes emisoras de ruido, los puntos críticos de afectación, los usos de suelos colindantes en caso de ser requeridos, identificar cada punto o emisión de ruido. Para cada fuente emisora de ruido, de las fuentes fijas de ruido, debo realizar un proceso detallado, es decir, describir qué equipo o maquinaria es la que está emitiendo este ruido, qué periodo trabaja ella, durante cuánto temporada, en qué horario. Todo esto debe ser detallado, porque los puntos críticos de afectación, todo eso debemos dejarlo definido dentro de nuestros estudios ambientales, ya sea el estudio de impacto ambiental, nuestra ficha ambiental, nuestro plan de manejo ambiental, para presentar posteriormente a la autoridad ambiental. ¿Qué metodología voy a utilizar yo para cuantificar o determinar el nivel de ruido una vez que yo haya identificado cuál es mi fuente emisora de ruido? Los puntos de medición es en los puntos críticos de afectación determinados dentro de la evaluación previamente, y en los sitios y momentos donde los fuentes fijos de ruido emitan los niveles de presión sonora más altos. ¿Cuál es el número mínimo de puntos de medición? Todo esto va a depender y a tomarse en cuenta tomando los puntos críticos de afectación y los niveles de presión sonora emitidos y que yo he considerado dentro de mi proyecto. ¿En qué sitios yo voy a muestrear? Una vez que ya he identificado estos puntos, sitios donde existen los puntos críticos de afectación mucho más altos y los sitios donde las fuentes fijas es mucho más alta, las fuentes fijas de ruido. Dentro de la normativa también, si recordamos la clasificación de los usos de suelo, para los monitoreos de ruidos en protección ecológica y reservas naturales,
Hay un apartado que especifica que aquí se requiere como mínimo un punto de medición. Las muestras deben tener una duración de 15 minutos. En consecuencia, cada hora tendrá muestras en 24 horas, es decir, que habrá un total de 96 muestras. Y también lo establece en periodo diurno y nocturno. Para muestreos en reservas naturales y protección ecológica, los monitoreos de ruido van a ser 24 horas continuas. Aquí les he podido presentar un video. ¿Cuál es la metodología que yo voy a considerar para ruido? Es decir, yo ya identifiqué mis puntos de ruido, ya tengo mi evaluación, ya sé dónde voy a medir los ruidos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para medir ruido se necesita de un equipo conocido como sonómetro. Este sonómetro debe estar calibrado y debe, antes de cada monitoreo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me encuentro en mi sitio donde voy a realizar el monitoreo, calibro mi equipo porque es exigido por la normativa de que antes de cada monitoreo mi equipo sea calibrado. También debo considerar también en qué periodo lo voy a realizar, si es periodo diurno, periodo nocturno. Pongo mi equipo una vez calibrado, también el trípode debe estar a 1,50 m de la superficie y empiezo a tomar las mediciones. Hay dos métodos de mediciones de 15 y de 5 minutos para monitoreos en ambientes. Las mediciones no pasan más de 5 minutos y por eso es que les mencionaba anteriormente el monitoreo para reservas naturales, donde estos deben ser realizados durante 24 horas. Hay un resultado de un informe de monitoreo de mediciones en día, pueden observarlo aquí en esta tabla. Las mediciones para las fuentes móviles de ruido, ¿qué es lo que nos dice la normativa? Para los automóviles, estos, ¿qué es lo que voy a hacer? De la misma forma, utilizo un sonómetro. Un sonómetro al momento de que voy a hacer el monitoreo, lo calibro. Una vez que esté calibrado, debo encender esta fuente móvil de ruido, es decir, mi equipo, ya sea un autobús, un automóvil, motocicleta, debe estar totalmente encendida a 1/4 de la aceleración que ésta posea. Voy a acercar mi sonómetro a 1 metro aproximadamente o a medio metro de la zona del tubo de escape y voy a empezar a tomar la medición de ruido. Esto es lo que se considera específicamente para las fuentes móviles de ruido. La normativa también nos hace mención a los mapas de ruido. Eso los hemos trabajado varias veces. ¿Qué es lo que dice? No se los exigen a las obras o actividades o a los proyectos. Claramente dice de que los municipios, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, deben realizar en poblaciones o en municipios o en ciudades donde haya poblaciones mayores a 250.000 habitantes, debe existir un monitoreo de ruido para establecer un mapa de ruido. Estos mapas deberán elaborarse con la representación de curvas isofónicas que delimiten los siguientes rangos: menores a 50, entre 50 a 55 y mayores a 80 en decibeles. Estos valores isofonas serán obtenidos para el periodo diurno y para el periodo nocturno. Esto es lo que representa un mapa de ruido. Pueden observar que las zonas de colores más fuertes son donde hay niveles de presión sonora mucho más altos, es decir, se establecen puntos en las vías, sobre todo. Y pues un caso de éxito que hemos trabajado como laboratorio acreditado, les he presentado aquí varios resultados e informes de monitoreos de material particulado, es decir, de calidad de aire, monitoreos de dióxido de carbono, monitoreos de partículas sedimentables, monitoreos de descargas de aguas. Hemos trabajado como laboratorio acreditado en industrias, sean gobiernos autónomos descentralizados, es decir, entidades gubernamentales, y también en la industria del sector privado. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios municipios y con varias industrias privadas, como las bananeras, inclusive hemos trabajado en rellenos sanitarios. ¿Qué es lo que ellos consideran principalmente? Si no tienes establecido bien tu plan de manejo ambiental y quieres realizar tu línea de base, lo mínimo que deberías realizar es un monitoreo completo, ya sea, es decir, debes considerar una muestra de suelo, de agua de descarga, una muestra de la calidad de aire, o si tienes fuentes fijas de emisiones, es decir, monitoreo de emisiones gaseosas y el monitoreo del ruido. Siempre deben tomar en cuenta de que si ya es una industria que está por varios años,
tú debes anualmente o cada 2 años, depende de cómo hayas establecido en tu plan de manejo ambiental, reportar esto a través de auditorías, de informes ambientales de cumplimiento a la autoridad ambiental competente, es decir, sea el Ministerio del Ambiente o si te encuentras dentro de una zona de municipio donde rija los GAC, los municipios internos técnicos de los municipios, debes presentar tus informes anualmente. Siempre estas entidades dan una fecha límite y aquí es lo importante y donde como recomendación les doy de que hagan todos sus monitoreos con tiempo específicamente. Hemos tenido casos, pero son casos de éxitos muy buenos, donde hemos trabajado con monitoreos que nos han pedido en las últimas horas. En los meses que estamos ahora, es decir, en los últimos meses de año, octubre, noviembre y diciembre, como para lo último, es donde ahí está la alta demanda de los laboratorios para estos tipos de monitoreo. ¿Y por qué se les recomienda? Porque, por ejemplo, va a depender el tiempo en que estén los resultados para cada matriz. Por ejemplo, para un informe de ruido, si bien el monitoreo puede ser realizado en menos de 1 hora, sus resultados están en mínimo 7 días laborables. Para informes de calidad de monitoreo de aire, de calidad ambiental, es decir, por ejemplo, material particulado o los gases de dióxido de carbono, para material particulado, como les mencioné, los monitoreos deben ser 24 horas continuas, es decir, que el equipo debe quedarse en el sitio durante un día completo y los resultados están en 15 días laborables. De la misma forma están también lo que son los análisis de descargas de agua, si bien estos ensayos pueden hacerse en menor tiempo, pero a la hora de presentar los informes a la autoridad ambiental les exigen de que presenten el compendio completo, es decir, de los 4 recursos, agua, suelo y aire. Y siempre es importante que tomen en consideración de que el Ministerio del Ambiente o la normativa les exige de que los laboratorios se encuentren acreditados en todos los parámetros para realizar este tipo de monitoreos. Bueno, este ha sido toda la presentación. Espero que hayan podido gustar del webinar que hemos compartido con ustedes y pues si tenían alguna pregunta que realizar, les esperamos. Muchas gracias, Vania, por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros el día de hoy. Sin duda, tu participación ha enriquecido esta discusión sobre los monitoreos ambientales y ha sido invaluable tu aporte. Vamos a tomarnos unos minutitos para responder las preguntas y vamos a tomar un poquito de agua y vamos a empezar. Comenzamos. Dania, ¿cuáles son las principales diferencias en los protocolos de muestreos de agua en entornos industriales en comparación con áreas naturales y urbanas? Como les mencionaba, Como les mencioné, existen, por ejemplo, para zonas de protección ecológica y para zonas de reservas naturales son mucho más exigidos los monitoreos. Por ejemplo, para el caso de ruido, se debe hacer un monitoreo continuo durante 24 horas seguidas, que es indiferente a lo que yo lo haga en una industria, donde utilizo método de 5 segundos, de 15 segundos, que hago el monitoreo en menos de 1 hora. Es mucho más fácil el acceso, además de que debo considerar en zonas de reservas naturales también las condiciones ambientales en que se vaya a realizar el monitoreo. Siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las entidades públicas aprovechar los resultados de los monitoreos de calidad de aire que proporcionan los laboratorios? Bueno, esta es muy buena pregunta. ¿Cómo pueden aprovechar? También los organismos gubernamentales les exigen como tal a los GACs a un control constante de estos monitoreos. Es decir, que les exigen de que estén constantemente en monitoreo continuo de la calidad de aire. Por ejemplo, si tomamos como referencia el más conocido, tenemos el del Distrito Metropolitano de Quito, donde nosotros ingresamos
tú como usuario público entras al portal y puedes ver la calidad de aire, es decir, el ICA, cómo está el aire el día de hoy, cómo va a estar el día de mañana. Entonces, esta es la forma de que los GAS, los municipios pueden aprovechar, y también es de información pública para todos los usuarios. Alejandra Molina nos consulta, ¿cuáles consideras que son los puntos más importantes del anexo 97A, aparte de los cuadros mencionados? Como estamos viviendo hoy lo que es el cambio climático, pienso que lo más importante es sobre todo la calidad de aire. La industria ha crecido, sabemos que a cada paso que damos hay una industria diferente, y muchas veces, aunque si bien es exigido por la autoridad ambiental competente el cumplimiento de esta, no todas las industrias se están cumpliendo como tal. Entonces, tú como ciudadana, es lo más importante dentro de estos anexos es saber el estado en que estás rodeado y de que vives, de que si estás cerca de tu empresa, donde trabajas o donde vives, tienes una industria cerca, el estar seguro de que eso no te va a afectar a ti, que no va a afectar al planeta. Entonces, el más importante para mí, personalmente, sobre todo, es el de la calidad de aire, de las emisiones gaseosas, porque implica el cuidado de la naturaleza, implica también el cuidado tuyo. Para las empresas nuevas, ¿qué es lo primero que deberían de hacer para entrar a un programa de monitoreo ambiental? ¿Cómo saber eh, qué es lo que le regula para el Estado para estas empresas? Ya, ¿cómo sabes si yo voy a crear una obra o actividad nueva? ¿Cómo sé qué es lo que debo cumplir? En el mismo COA establece un nivel para cada tipo de obra o actividad, es decir, nivel bajo, medio y alto. Eso va a depender indistintamente de qué actividad tú vayas a hacer y en cuál te establezcas o estés establecida por la autoridad ambiental. Supongamos, por ejemplo, que mi actividad va a ser de nivel medio, me van a dar un permiso ambiental, pero si ya es un proyecto que va a ser grande, que va a tener un impacto ambiental mayor, voy a estar en el nivel alto, donde voy a tener una licencia ambiental. Entonces debe partir desde ahí. ¿En qué nivel yo me encuentro según la normativa? Mi proyecto, ¿cómo se considera? De impacto bajo, de impacto medio, de impacto alto. Una vez que ya me defina eso, ahí voy a establecer una línea base. ¿Qué tengo alrededor de mi proyecto? Tengo una zona, una reserva natural cerca, tengo algún río cerca, tengo poblado cerca, en qué uso de suelo me encuentro. Entonces, todo esto se considera para partir, y en base a eso establezco una línea base. A partir de ello, puedes establecer qué monitoreos tú debes realizar a partir de tu línea base. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de buscar laboratorios acreditados para el contexto de monitoreos ambientales? ¿Por qué se exigen laboratorios acreditados? Porque así lo dicta la normativa. Todos los monitoreos de suelos, aire, calidad de aire, de emisiones, de ruido, los monitoreos de aguas en ríos, todos deben estar establecidos, los exige la normativa, que sea un laboratorio acreditado, pues porque la industria siempre, la mayoría de las industrias o algunas industrias siempre trata de evitar de que seas multado, de que te vayan a cortar tu proyecto o cualquier cosa de esto. Entonces, los laboratorios acreditados, tú das la confiabilidad y aseguras de que los monitoreos que estás realizando, sus resultados son confiables, de que no va a haber ningún tipo de... Y les da la seguridad sobre todo a la autoridad ambiental competente de que tus resultados e informes que estás presentando son reales, de que no estás falsificando o de que es un informe falso o con respuestas que no pueden ser concretas o no son reales donde tú tengas establecido. Por ello, la normativa, es decir, el Ministerio del Ambiente exige que todos los laboratorios estén acreditados, porque debemos saber de que las industrias están emitiendo resultados confiables, de qué es lo real, de que lo que ellos están emitiendo es lo real que están midiendo, y en base a ello es lo que van a hacer en su plan de manejo ambiental para poder mitigar todos estos impactos que ellos están causando. Si realizamos un monitoreo por laboratorios, por ejemplo, que no está acreditado,
tenemos la opción de que estén, imaginemos, falsificando resultados, y por evitar hacer proyectos sociales o proyectos de recuperación, menos proyectos que los que deberían hacer la industria. Por ello se exige que estén acreditados los laboratorios, sobre todo por los resultados confiables. ¿Con qué frecuencia, Dania, con qué frecuencia se deben actualizar los monitoreos? Si tu obra es nueva o proyecto nuevo, debes establecer una línea base. En esa línea base debes realizar monitoreos para identificar cómo se encuentra tu zona a los alrededores cerca de tu obra, las fuentes de ruido que puedas ver cerca, si tienes algún poblado cerca. Una vez que ya tengas tu línea base y que te hayas establecido, si te han dado un permiso ambiental, una licencia, la autoridad ambiental te indica de que anualmente debes hacer tus informes de monitoreo, es decir, y dependiendo también, ahora si tu actividad es de gran impacto, te van a exigir mucho más seguido, puede ser semestralmente, puede ser trimestralmente. Si tu impacto está afectando directamente a un recurso hídrico natural, es decir, me invento, estás trabajando y tu fuente lo estás tirando directamente a un río, te van a exigir inclusive que hagas monitoreos mensuales. Todo va a depender de en qué nivel de impacto estés trabajando con tu proyecto. Dania, tú mencionaste unos parámetros in situ. ¿Por qué es tan importante que esos parámetros sean in situ y no desde el laboratorio? Ya, estos parámetros in situ los mencioné sobre todo para los muestreos de agua, tales como el pH, cloro libre residual, el oxígeno disuelto, porque son parámetros muy cambiantes, muy variables, donde si bien la normativa mismo indica, por ejemplo, para cloro libre residual, de que debe ser analizado durante los primeros 5 minutos del recurso o del punto donde debe estar, asimismo para oxígeno disuelto, y muchas veces desde el punto que estamos realizando el monitoreo hasta llegar a un laboratorio ha transcurrido muchas horas, es decir, que el valor real va a ser diferente hasta cuando yo vaya a realizar el monitoreo. Por eso se exige que estos parámetros sean in situ, para tener una idea de cómo se encuentra, una preidea de cómo se encuentra en ese momento ese flujo de agua o esa fuente de agua. Y pues esto es fácil, lo puedes realizar a través de un equipo multiparamétrico, por ejemplo. Perfecto, Dania. Todavía se nos quedaron unas preguntitas y las vamos a responder por correo electrónico. En nombre de Agroru, agradecemos a todos los que se conectaron hoy por acompañarnos en este webinar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos de futuros eventos y recursos. Recibirán la presentación y el video de esta sesión en su correo electrónico. Además, los invitamos a revisar nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram para webinars futuros. Y si hay algún tema que les gustaría que presentemos en el futuro, no duden en escribirnos. Sus sugerencias son muy valiosas. Gracias de nuevo y esperamos volver a conectarnos con ustedes. Muchas gracias a todos.